Hoy se ha configurado una mesa histórica. Va a haber un par de mesas en este tema de digitalización judicial, en todas estas necesidades que se tienen. Esta es una mesa de digitalización judicial en América Latina. Y de verdad estamos sumamente contentos por la integración de este panel. Es verdaderamente clave reconocer quienes han generado un gran trabajo en este proceso tan complejo, no esperado. Vamos a ver el estatus previo que se tenía en el tema de la digitalización a la pandemia, lo que se ha hecho durante la pandemia y cuáles son las perspectivas que se tienen para generar sobre todo el tema de un verdadero acceso a la justicia, al tema de la administración y procuración de justicia en América Latina. Y presentamos, primero en Argentina, por Argentina, el doctor Pablo Noel, magistrado y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Públicos de Buenos Aires. Está el licenciado Néstor Trabuco, secretario de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Laura Conti, magistrada y directora de la Comisión de Gestión Judicial del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires. Por Paraguay está Vivian López, la jueza Vivian López, primera jueza digital en Paraguay, coordinadora de juzgados de primera instancia de Paraguay. El licenciado Diego López Gallas, desarrollador full stack de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Por parte de Chile está el doctor también Andrés Manque, que es defensor nacional de Chile, y en 2014 fue elegido por unanimidad coordinador general del bloque de defensores públicos del Mercosur, y en 2015 como coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Y el ingeniero Antonio Venegas Espinosa, jefe del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Pública de Chile. Por parte de Guanajuato está el magistrado, el doctor Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Y el maestro ingeniero Ricardo González Pérez, director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, maestro en Derecho Administrativo y Constitucional por la Universidad del Bajío, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la Universidad de Guanajuato. Y por el Estado de Nuevo León, el doctor está precisamente Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que pues tiene también una gran trayectoria como todos, defensor de los derechos humanos, Estado de Nuevo León, fue alcalde segundo judicial del municipio de Villalama, Nuevo León, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y nada más 3 veces presidente del tribunal. Y hoy el primer fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León, agregando que a 2 años de su nombramiento ha posicionado la Fiscalía de Nuevo León a la vanguardia en atención ciudadana a través de medios electrónicos. Y el ingeniero Jesús Martín González Rodríguez, director general de Informática de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Voy avanzando, pues están en esta mesa actores extraordinarios. Esto no nada más es un conversatorio. Yo creo que va a ser un elemento pedagógico de integración en el tema de la digitalización en nuestra América Latina tan querida y que hemos hecho todo un análisis para el estándar y es muy heterogéneo y hay puntos en donde definitivamente estamos bastante rezagados. Y entonces, pues vamos a generar la participación de quienes presiden organismos muy importantes y han trabajado a la par con sus técnicos que han generado como un gran equipo pues toda esta instalación tan importante. Y reitero, vamos a estar también agregada a la escuela, el tema de lo que es la Escuela Judicial de España, la Corte Suprema de caso concreto de Costa Rica, que son los que han hecho grandes ejercicios en Iberoamérica, no en América Latina, en Iberoamérica. Entonces, vamos a iniciar con la participación precisamente de Néstor Trabuco. Néstor, has hecho un trabajo extraordinario, sabemos lo que has venido generando con todo este gran equipo, con Pablo Noel y con Laura Conti. ¿Qué ha hecho el caso concreto de la provincia de Buenos Aires? Muchísimas gracias, gracias José por poder participar de esto y poder compartir nuestras experiencias con el resto de los amigos de Latinoamérica y poder aprender de ellos. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, yo les voy a compartir, no puedo compartir, bueno, no importa. No, en la provincia de Buenos Aires, digamos, es una de las provincias más, en cuanto a población, es la provincia más grande de la Argentina. Para dar alguna idea de cifras, digamos, estamos hablando de un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados,
con 15 millones, casi 16 millones de habitantes, de las cuales el 35% está concentrado en nuestra provincia. Nosotros tenemos básicamente casi 900 organismos judiciales, somos un plantel de 18.000 agentes, de los cuales 1.300 y pico son jueces, hay 55.000 abogados colegiados en la provincia, y el volumen de causas es alrededor de 1.700.000 anuales ingresadas y 1.300.000, 1.400.000 resueltas. La provincia se divide en 135 municipios, en los cuales tenemos nosotros órganos judiciales en todos ellos. Administramos una infraestructura edilicia de 450.000 metros cuadrados y, digamos, los municipios son totalmente heterogéneos, municipios densamente poblados, con 2 millones de habitantes, por ejemplo, a otros con 2.000, con características obviamente socioeconómicas totalmente distintas. Bueno, en cada uno de esos lugares la Suprema Corte tiene órganos judiciales, desde lo que se conocen como los juegos de paz, en aquellos lugares chicos, que son como una especie de juzgado multifuero, a los que damos en llamar departamentos judiciales, que son 19, donde se concentra la actividad de todos los fueros y donde están las cámaras de apelación. Sumado a ello, la Suprema Corte de Justicia, que está en el departamento capital, que es la ciudad de La Plata, digamos, como capital de la provincia. Bueno, nosotros desde hace varios años, 6, 7, 8 años, la Corte empezó con acciones para implementar el expediente digital como horizonte a futuro, ¿no? Y ir atravesando circunstancias y procesos como para llegar a ello. Una cuestión a resolver, digamos, es que nosotros tenemos que trabajar, supongo que pasará en otros lugares, con un contexto, digamos, social y tecnológico que va en permanente cambio y avanzando hacia la incorporación de nuevas tecnologías, y normas procesales que regulan nuestra actividad como organización burocrática que somos, bastante antiguas. Un código procesal que es del año 1968, un régimen procesal laboral que es del año 95, y un régimen procesal penal que es del año 97. Entonces, digamos que una de las cosas que hicimos, digamos, si yo tengo que dividir el cambio en algunas facetas, digamos, tengo una faz normativa, tengo una faz tecnológica propiamente dicha, y tengo lo que yo doy en llamar el aspecto social, digamos, de los cambios o de los proyectos. Es decir, buscar consensos y alianzas con los operadores judiciales, como para poder hacer esa implementación de manera lo más consensuada posible. Así que allá por el 2015, la Corte dispuso armar una mesa de trabajo con la asociación gremial, con los colegios de abogados y con los colegios de magistrados, en los cuales ponemos a consideración las grandes líneas de los proyectos para después implementarlos. Recogemos opiniones en esa mesa. De la misma manera implementamos en algunas cuestiones lo que se conoce como, participación en las normas, digamos, una técnica que los países anglosajones la tienen bastante aceitada. En Argentina hay una ley a nivel nacional de elaboración participada de normas, pero no había ninguna implementación. Bueno, en algunos casos, concretamente consiste en diseñar un proyecto de una norma que obviamente está digamos, invade alguna cuestión legislativa o, digamos, se trata de dar alguna interpretación a los viejos códigos procesales para adecuarlos a las tecnologías actuales, y la ponemos a consideración por unos días de la comunidad jurídica, de la comunidad académica, recogemos las experiencias de los magistrados, obviamente, recogemos las experiencias y después, antes de sacar la norma definitiva. Bueno, y así desde hace unos años se implementó la firma electrónica, las notificaciones electrónicas, todas las transacciones monetarias económicas, digamos, con los bancos, transferencias, giros,
de manera electrónica. Las presentaciones electrónicas, que serían aquellas presentaciones que hacen los abogados o las partes en una causa, también con firma electrónica, le dimos firma electrónica a los 55.000 abogados. Y bueno, así obviamente que llegar al expediente digital de manera inmediata, digamos, lleva un periodo, digamos, ¿no?, de tiempo, por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque no todos los expedientes que están en curso están digitalizados, sino que se van digitalizando de a poco, porque tenemos transacciones con algunas dependencias, por ejemplo, comisarías y demás, que siguen estando en papel, o siguen viniendo en papel, porque hay actividades que, digamos, nosotros somos una institución que podemos hacer cuestiones de manera digital, pero no somos una organización virtual, como se puede, propiamente dicha, como podríamos llamar, es decir, no somos Wikipedia, ni Mercado Libre, ni Booking, digamos, ¿no? Hay actividades, todos lo sabemos, que las tenemos que seguir haciendo físicamente hoy en día, pericias, reconocimientos y otra serie de cuestiones. Por otro lado, bueno, estamos en países donde no disponemos absolutamente de todos los recursos para comprar toda la tecnología en un momento y hay que comprarla de a poco. El uso de las tecnologías lleva un tiempo, hay un aprendizaje que la organización tiene que hacer y sus integrantes. Como toda organización entendida como sistema, digamos, los resultados de nuestra gestión dependen de la gestión o de lo que hagan otras organizaciones, y no siempre el grado de avance tecnológico de las otras organizaciones es el mismo que el nuestro. En ese sentido, nosotros también, vinculado con esta cuestión social, desde hace mucho tiempo venimos tratando de firmar convenios con cualquier institución pública o privada para intercambiar información de manera electrónica, ya sea mediante web service o alguna otra tecnología, digamos, haciendo que los sistemas se interconecten. Pero digamos que los desarrollos, los avances tecnológicos de otras organizaciones no son los mismos, y es una cuestión, es un dato del contexto que hay que manejar. Bueno, tenemos una vasta heterogeneidad, hay complejidad demográfica, como les dije. En ese contexto también las disponibilidades de conectividad en todo el territorio provincial no son las mismas, porque hay algunos lugares donde los prestadores no nos dan buena conectividad. Y a su vez hay disparidades luego de intereses en los actores, ¿no? Los abogados quieren avanzar de determinada manera, los jueces de otra, la asociación gremial de otra, y hay que ir conjugando esas cuestiones como para que los avances que se den, los pasos que se den, sean lo más firmes posibles y no recibir muchos traspieses, digamos, ¿no? Bueno, yendo al tema de la pandemia, nosotros teníamos disponible una herramienta de teletrabajo que era usada muy poco. Era usada cuando, por ejemplo, un juez de un lugar geográfico tenía que subrogar un juzgado de otro lugar. Entonces lo hacía mediante teletrabajo, se conectaba al sistema del otro juzgado. Con la pandemia nosotros logramos en un mes implementar 12.000 accesos remotos para nuestra gente. Estamos hablando de que tenemos una planta de más o menos 18.500 personas, le había dicho. Nosotros implementamos 12.000 credenciales remotas. El resto no las pidieron porque es gente que no hace trabajo, digamos, son gente de mantenimiento o de personas que por su trabajo fundamental, digamos, no lo pueden hacer por teletrabajo, digamos. Y tenemos todos los días más o menos 8.000 personas conectadas al trabajo. Nosotros estamos en esta cuarentena desde el 16 de marzo y seguimos en cuarentena. En este momento con mayores restricciones todavía que lo que tuvimos el mes pasado. Así que durante la pandemia, bueno, profundizamos el teletrabajo, básicamente. Se dispuso la suspensión de las audiencias presenciales y su sustitución por videoconferencias. Ahí instrumentamos una herramienta con protocolos para hacer videoconferencias. Todas las presentaciones se empezaron a hacer de modo electrónico. De la misma manera, las comunicaciones que se hacían entre los distintos organismos, cuando un juzgado elevaba o mandaba una causa a otro, y obviamente con las instituciones que teníamos convenio o algún tipo de contacto del tipo privado, ¿no?
reemplazamos todo lo que era la remisión de los expedientes en papel por la obligación de poner a disposición en el sistema de gestión judicial el expediente, es decir, escanear las partes que estaban en papel para que el expediente completo esté disponible en los sistemas de gestión judicial y cualquiera lo pueda consultar, sea de adentro o de afuera, obviamente con las limitaciones procesales y legales que existen respecto de la reserva de las identidades de las personas, ¿no? Bueno, empezamos a utilizar el WhatsApp o algún equivalente para la recepción de denuncias en algunos casos críticos, como por ejemplo las denuncias de violencia de género o violencia doméstica, y para su procesamiento. O sea, autorizamos, por ejemplo, que se hagan las audiencias por vía de WhatsApp. Implementamos servicios de consulta también por WhatsApp para magistrados y funcionarios. Se dispuso que todo el inicio de los expedientes se haga de manera electrónica. La Suprema Corte dictó una norma en la cual se constituyó un acuerdo continuo y con firma digital, y produce actos utilizando esta metodología, donde los acuerdos son mediante videoconferencia en algún caso, y se firman y se llevan a cabo y se firman normas y a cualquiera, sea esta hábil o inhábil, digamos, ¿no? Bueno, dictamos un nuevo reglamento para los escritos y expedientes judiciales, que estaba listo ya para salir, había sido uno de estos que había venido por elaboración participada el año pasado, apuramos un poco esa digamos, resolución. También se dispusieron las videoconferencias para las audiencias con las personas alojadas en lugares de detención. Se firmaron convenios de teletrabajo, que creo que fueron de los primeros en Argentina, un convenio de teletrabajo con la Asociación Gremial y un convenio para realizar teletrabajo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios. Y de la misma manera que se habilitó el inicio de causas vía remota en los órganos de primera instancia, se habilitaron también para las presentaciones de ese tipo en la Suprema Corte y las cámaras de apelación, tanto sea en apelación como en queja. Bueno, este es un trabajo que, digamos, que se ha hecho de manera conjunta entre el área la que estoy a cargo, con la Subsecretaría de Tecnología Informática, y creo que se puede hacer básicamente por algunas cuestiones. En primer lugar, porque desde hace varios años, como les decía, hay una política en esta dirección, es decir, no es que esto empezó en la pandemia, hace mucho tiempo que veníamos trabajando, teníamos firma digital ya desde el año pasado, implementada en casi todos lados. Y digamos, esa política hizo que pudiéramos concretar y tener algún desarrollo medianamente acorde en estos tiempos en los cuales la movilidad está bastante reducida. Había una inversión tecnológica que se venía desarrollando año a año, ¿no? Y eso nos permitió tener alguna tecnología disponible, porque ahora no pudimos comprar prácticamente nada, salvo algunas licencias para hacer videoconferencias y algunas camaritas web. Había un conocimiento importante en la estructura, es decir, desde el punto de vista tecnológico hay un know-how en la estructura que permitió avanzar rápidamente con estos cambios, ¿no? Más allá que, como dicen, como la historia dice, en las guerras y en las epidemias los cambios se aceleran, pero se aceleran porque existió algo antes, digamos, que estaba pensado, no porque se inventó en este momento, al menos en nuestro caso. Había un know-how, les decía, en la estructura, tanto de gente que podía utilizar herramientas tecnológicas como que podía diseñar normas que sean aplicables a este contexto. Obviamente que hay una actitud, una vocación y un conocimiento de los operadores del sistema que lo hizo posible. Sin los jueces, los magistrados y los empleados, que durante años por ahí tuvieron alguna herramienta a disposición y no la usaron, y ahora la usaron más profundamente, esto creo que no se podría haber llevado a cabo. Y desde luego el factor clave, como en toda organización, es el liderazgo del superior. Es decir, el liderazgo de la Suprema Corte en implementar los cambios, en avanzar, en dar el ejemplo, creo que fue clave como para que se pudieran concretar. Bueno, ahora nos queda el desafío de ver cómo estas cuestiones, cuando aparezca una
nueva normalidad, digamos, las cosas obviamente todos sabemos que no van a ser igual como antes, habrá que buscar la manera de poder incorporar muchas de estas cuestiones a la normalidad siguiente. Hay muchas de las cosas que se implementaron ahora que creo que van a estar para quedarse. Tendremos que acomodarlas a las normas me refiero a las normas jurídicas, ¿no? A los códigos procesales, porque en esta época de pandemia, obviamente, la emergencia nos dio la posibilidad de implementar algunas cosas utilizando como excusa la emergencia. Superada la misma, tendremos que ver cómo las seguimos, las podemos seguir implementando, acompasándonos con la normativa. Muchas gracias, licenciado Néstor Trabuco, secretario de Planeación de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y bueno, por los tiempos, como lo hemos diseñado, 4 minutos seguirá Laura Conti, magistrada y directora de la Comisión de Gestión Judicial del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires. Un placer compartir esta tarde con ustedes, países hermanos. Básicamente, en base, por supuesto, a lo que el licenciado Trabuco adelantó, hoy con la digitalización nos encontramos con el desafío de cómo gestionamos en estos nuevos entornos, porque antes de la pandemia nos encontrábamos con organizaciones del orden tradicional, burocráticas, y hoy con organizaciones de orden mixto. ¿Por qué? Tenemos organizaciones virtuales y que aún siguen siendo tradicionales, con gente trabajando en la sede tribunalicia y otras personas teletrabajando desde sus domicilios. Esto impone básicamente una resignificación del concepto de vivienda, por eso la sigla SOHO, ¿no? La vivienda de las personas se convierte en un small office o un home office, y esto importa una autodisciplina y una autoorganización del teletrabajador, quien tampoco debe perder el sentido de pertenencia a la organización a la que presta funciones, y de modo que tampoco impacte de manera negativa en la prestación del servicio de justicia. Hay una resignificación de la forma de organizar el trabajo. ¿Esto porque mutan las tareas? Hay una mesa de entradas virtual, si bien sigue coexistiendo la mesa de entrada física, por cuestiones pandémicas y restricciones de la cuarentena, hoy la atención es virtual. El letrado accede a los procesos a través de la plataforma y de nuestro sistema integral que se llama Augusta. Hay una resignificación de la formación de los equipos. ¿Por qué digo esto? En mi caso particular, en el juzgado que dirijo, tuve que organizar equipos, una guardia en sede que se ocupa de cuestiones urgentes y otra guardia remota que se ocupa de cuestiones emergentes que deben ser resueltas en el día. También es importante destacar que en la nueva formación de equipos, los magistrados debemos considerar no solo personas formadas en el derecho, sino también en la informática. Y por último, una resignificación en los procesos, son más dinámicos, más ágiles. Imagínense que un letrado puede presentar un escrito de manera electrónica a las 5 a.m. y será válido, como también lo será el proveído que firme el juez digitalmente a las 22 horas. Beneficios de la digitalización hay muchísimos, yo había enumerado algunos en un PowerPoint. Eliminación del papel, costos económicos se reducen muchísimo, fácil acceso a la justicia, menos burocracia, los procesos son más simples, estamos trabajando con procesos de autonotificables. Con la sentencia o el auto interlocutorio o providencia se vincula directamente al domicilio y eso evita que se libren cédulas electrónicas por secretaría, se acatan los tiempos, los momentos. Las audiencias videograbadas, como las mencionaba el licenciado Trabuco, plataforma de Microsoft Teams. Agrego además que desde la sede de mi juzgado a unidades penitenciarias es tan grande nuestra provincia que hay 1000 kilómetros de distancia. Así que esto, además de reducir costos, implica que dejamos de tener la formalidad de labrar un acta escrita porque la audiencia queda íntegramente videograbada y se adjunta así al expediente digital. También hay un resguardo de la salud a través del teletrabajo, las guardias en sede pudimos reducirla al máximo. Y, por supuesto, la capitalización de las famosas TIC, que es la tecnología de información y comunicación, que hoy su uso es indispensable. Repensando un poquito la justicia, me atrevo a decir, ¿estamos en camino a la predictibilidad y a la inteligencia artificial?
Bueno, en este camino, en el marco de una investigación interdisciplinaria con una universidad nacional, la Universidad Nacional de La Matanza, en la cual estoy participando, y el juzgado que dirijo, se está desarrollando una herramienta que se llama Experticia, una herramienta informática que a través de algoritmos sugiere proyectos de despacho automáticos conforme datos ingresados por el operador o data entry, como se llama. Esto estandariza procesos de trámites que son automáticos, casi administrativos. Reduce tiempos en la producción y minimiza los errores del operador. Fíjense que un operador que sin la herramienta le llevaba poder trabajar en un proyecto de despacho 17 minutos, con esta herramienta Experticia, hoy lo puede hacer en 9 minutos. Y esto en la medición mensual arroja como un promedio una reducción de 63 horas hombre. En el producto final es realmente óptimo. Y bueno, para finalizar, como desafío para Latinoamérica, yo me propongo promover organizaciones judiciales más modernas que brindan respuestas en los tiempos que los ciudadanos nos están exigiendo en este momento. Gestionar con calidad, optimizando los recursos. No solo son fundamentales los recursos económicos, sino también el factor humano es preponderante en estos llamados contextos VICA. Abordar los nuevos modelos de modo proactivo y con innovación. Y como dijo el fundador de Amazon, debemos pasar del modo supervivencia al modo crecimiento. Este es el desafío que les propongo a Latinoamérica. Muchas gracias, Jesús. Continuamos con el doctor Pablo Noel, magistrado y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Buenos Aires. Adelante, doctor Pablo Noel. Un saludo para todos, un gusto compartir esta mesa de digitalización en América Latina. Se ha expresado Néstor Trabuco y mi colega de la provincia de Buenos Aires, y yo les quiero compartir el trabajo que ha hecho. Yo soy presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y contarle lo que hemos trabajado conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde hace años, como bien lo sostenía el licenciado Trabuco, por allá por el 2015 ya empezábamos a ser convocados en mesa de trabajo. Nuestro colegio representa el 70% de fiscales, magistrados, defensores, secretarios de la provincia de Buenos Aires. Entonces somos muy conocedores de lo que pasa en los distintos puntos de nuestra provincia. Somos una institución que tiene 55 años de antigüedad, y entre los roles y estatutarios que tenemos, uno de ellos es propender a la mejora permanente en nuestras condiciones de trabajo y colaborar también para una mejor administración de justicia. La provincia se divide en 19 departamentos judiciales, el universo es muy distinto, entonces lo que tratamos durante esta época tan difícil que castiga al mundo entero es de colaborar con la Corte y de poder asegurar también el servicio de justicia en todos los puntos de la provincia. Fue así que comenzamos, como bien decía el licenciado Trabuco, en marzo, a empezar a pensar en cómo, con qué herramientas íbamos a contar para poder soportar esta crisis. Rápidamente nos pusimos a trabajar y lo vimos con las restricciones que hay en cuanto a la circulación y en nuestros tribunales para el trabajo presencial. Entonces empezamos a pensar en el teletrabajo. Fue así que por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia nos convocó al Colegio de Magistrados junto también con la Asociación Judicial Bonaerense. Y bueno, y veíamos, como bien también sostenía el licenciado Trabuco, en nuestro país no está regulado el teletrabajo ni en nación ni en provincia, y creo que somos sí uno de los primeros que hemos regulado el teletrabajo. Se quería ahí definir en qué consiste el teletrabajo. Hay muchos temas para contemplar, desde horarios, turnos, las restricciones, digamos, en cuanto
al tema, al acceso, porque los equipos los estamos poniendo nosotros, los riesgos también de trabajo, la Corte también los asume, y bueno, y el acierto en esta herramienta fue que se han podido dictar innumerables resoluciones, como bien sostenían, podemos interactuar desde nuestros hogares, hay muchos magistrados también y funcionarios dispensados, entonces ha sido una herramienta muy útil que en este contexto permite asegurar el servicio de justicia. Les quiero comentar también, tenía números pero bueno, no hay tiempo, pero es impresionante el servicio que hemos prestado y se nota en la Corte, en los tribunales de alzada, estamos aproximadamente en un 70% en comparación con otra época, digamos, de trabajo normal, entonces estas herramientas digitales han servido y para mucho. Se completó por una acordada de la Corte también reciente, la 3975, el expediente digital ya existe en todos los fueros, eso es muy importante. El inicio, digamos, del expediente digital y de la firma digital fue a través de los juzgados de paz, entonces teníamos ese antecedente y hemos ido avanzando que hoy ya podemos tenerlo en todos los fueros. Destaco entonces el trabajo de funcionarios, funcionarias, magistrados, magistradas de la provincia que han estado a la altura de las circunstancias y en una época tan difícil nos permiten asegurar el servicio de justicia. Decimos que frente al COVID nadie puede ser indiferente y bueno, y destaco la vocación entonces de todos mis colegas. Y también destaco a la Suprema Corte de Justicia, a los secretarios, cómo han estado trabajando y bueno, nos ha permitido, como digo, en este tiempo garantizar el servicio de justicia. Gracias a todos y bueno, un saludo. Del Estado de Guanajuato, México, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Bienvenido, magistrado Héctor Tinajero. Un reconocimiento por este evento tan importante que la Academia Mexicana del Derecho está organizando, de verdad es muy importante. Muchas gracias a todos por su atención, un saludo a todos muy cordial. Efectivamente, bueno, me parece que las intervenciones que he escuchado nos llevan a considerar que tenemos los mismos retos y enfrentamos en Latinoamérica las mismas condiciones para superar el tema. Creo que la digitalización de la justicia parte también en el estado de Guanajuato, en México, por las mismas vertientes que yo he escuchado. Es decir, iniciamos con sistemas de interconectividad propios en los subsistemas de justicia que manejamos en materia penal, civil. Después migramos a los sistemas. Hay que recordar que México llega un poco tarde a incorporarse al sistema acusatorio adversarial, pues ya todo Latinoamérica, desde Chile hasta Centroamérica lo había implementado. Nosotros ingresamos a este sistema a partir del año 2008 en el sistema penal, el sistema acusatorio adversarial, migramos también al sistema de oralidad en el sistema de familia, en el sistema de oralidad mercantil, justicia integral para adolescentes, y bueno, venimos ya migrando a un sistema de oralidad inminentemente digitalizado. Nos hemos enfrentado a retos muy parecidos. Somos en el estado de Guanajuato un estado con 46 municipios, con una población de 5 millones de habitantes, y uno de los retos más importantes para la digitalización, bueno, primero es cómo nosotros en el estado de Guanajuato generar sistemas de interconectividad eficientes. Tenemos sistemas que nos permiten manejar la causa de manera digitalizada al 100% en los sistemas de oralidad penal, en los sistemas de integrales de justicia para adolescentes y de ejecución, de vigilancia penitenciaria, los jueces de ejecución. En esos sistemas tenemos la posibilidad de que las partes presenten promociones electrónicas, se tramite el expediente por vía electrónica y bueno, como lo decía la doctora Vivian López, esta pandemia nos está orillando a un cambio fundamental porque nos está orillando a migrar, nos está llevando a migrar a sistemas de teleconferencia que, como se dijo hace un momento, también nosotros los utilizábamos en arranques para solucionar problemas diferenciados de interconectividad por regiones. Sin embargo, esta pandemia que estamos padeciendo también en México, en el estado de Guanajuato, nos sirvió a fortalecer los sistemas de videoconferencia. El reto no solo fue para los jueces y los sistemas de gestión judicial, también para los justiciables. He de decir que iniciamos en el sistema penal
con un volumen de videoconferencias para guardar la distancia y evitar contagios. Y hoy en día tenemos prácticamente más del 60% de las audiencias por videoconferencia. Estamos también teniendo los adolescentes en el sistema de ejecución. Tenemos también el sistema de firma electrónica o promoción electrónica, el sistema electrónico y la notificación electrónica que nos han permitido despresurizar estos trámites jurisdiccionales en esta instancia. Sin embargo, yo visualizo para la operación de estos sistemas donde utilizamos tanto en penal como en familia, como en adolescentes, ejecución, los sistemas de firma electrónica, el sistema de notificación electrónica y el sistema digitalizado para que las partes puedan consultar las constancias de manera electrónica. Veo que enfrentamos dos grandes retos. El primero es los poderes judiciales establecemos un fortalecimiento muy importante de los sistemas electrónicos y de interconectividad, pero estamos limitados a la conectividad de los usuarios, es decir, los destinatarios de la justicia no necesariamente o no siempre cuentan en sus regiones con las mejores condiciones de conectividad o con la tecnología para poder ubicarse. Y un segundo reto que estamos en este momento analizando en México y lo comparto con todos ustedes, la transparencia. Si bien es cierto, los sistemas acusatorios adversariales, el sistema de familia, el sistema de ejecución, parten de uno de los principios fundamentales que es el principio de publicidad, en donde tenemos que tener la puerta abierta para que todas las personas entren y la información sea transparente y pública. El reto es la transparencia. Si bien es cierto, actualmente estamos trabajando con sistemas de telepresencia para las audiencias y está convirtiéndose en un impacto exitoso, lo escuché en Argentina, lo conozco en Chile, lo conozco aquí en algunos países, en Brasil, en Centroamérica. Sin embargo, estamos cargando ahora con otro reto que creo yo que tenemos que resolver. Si bien es cierto, el sistema de videoconferencia nos permite la interconectividad, estamos dejando a un lado, al menos en el caso de México, el tema de transparencia y tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos considerar con la norma que las audiencias pueden ser consultadas por las partes, el reto de transparencia es que no estamos en la sala. Claro, tenemos la posibilidad de que en tiempo real, si se me permite la expresión, en un sistema homologado a lo que maneja la plataforma YouTube, podamos subir en tiempo real las audiencias y generar la consulta general de estas audiencias para que el público las consulte. Creo yo que de esta manera, en términos generales, podríamos estar satisfaciendo los retos que implica la publicidad del sistema, la transparencia. Yo creo que abona todos los avances tecnológicos, firma electrónica, notificación electrónica y plataformas de seguimiento digital, que esencialmente en estos tres ejes se basa de manera fundamental un avance tecnológico y una justicia digitalizada. Sin embargo, retomo, la conectividad del usuario, la factibilidad del otorgamiento de firma electrónica, la posibilidad de la interconexión debe convertirse en un reto social para impulsar el que la plataforma, la cobertura de Internet llegue al mayor número de personas para garantizar por este medio que el servicio judicial llegue también al mayor número de personas posibles y podamos tener una cobertura total. La pandemia en México, por los números que estamos manejando, va a tardar y creo yo que debemos migrar a un sistema de justicia digitalizado, cuidando la transparencia y cuidando al mismo tiempo el acceso a la justicia, que creo que son los dos grandes retos que tenemos al final del día. Cómo poner en un contrapeso acceso a justicia, transparencia, que lo denotan estos sistemas, y el sistema de impartición de justicia. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias al magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Y ahora está con nosotros, precisamente también de Guanajuato, México, el ingeniero maestro Ricardo González Pérez, director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Muchas gracias, tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Pues nada más aquí apoyando lo que comentaba el señor magistrado, presidente Héctor, nosotros como parte técnica tratamos de apoyar con herramientas que permitan esas consultas de la digitalización de los expedientes. Herramientas
que van con algunas plataformas que puedan ser consultadas de dispositivos móviles. Esto para acercar un poquito más la consulta a los usuarios. En realidad estamos tratando de desarrollar aplicaciones móviles para la consulta y explotación de estos datos, ¿no? Nuestros sistemas de gestión afortunadamente no lo permiten. Tenemos firma electrónica en los sistemas de gestión, donde tenemos el expediente desde inicio hasta el fin. Tenemos un sistema que organiza y gestiona las audiencias, que también pueden ser visualizadas a través de las plataformas móviles o a través de accesos, a través de una URL, un código QR, etc. Estamos evolucionando, tratando de aprovechar al máximo las tecnologías actuales para poder nosotros implementarlo en nuestros sistemas de gestión. El Estado de Guanajuato y en el caso que participa el Estado de Nuevo León ha sido un ejemplo en México y creo que también en América Latina. Muchas gracias, magistrado Héctor Tinajero, y muchas gracias, Ricardo González Pérez. Ahora estará por parte de Paraguay la jueza Vivian López, primera jueza digital en Paraguay, coordinadora de juzgados de primera instancia de Paraguay. Buenas tardes, Vivian. Yo fui la primera jueza digital. Empezamos el 10 de octubre del 2016 con un juzgado en lo civil y un tribunal de apelación en la ciudad de Asunción. Como ustedes saben, Paraguay es un país pequeño. Cuando contaba nuestro colega Néstor de Argentina, escuchaba los números y me sentía muy pequeña. Somos 7 millones de habitantes y en Asunción, que es la capital, aproximadamente 1 millón de habitantes, pero capital, la ciudad de Asunción es la que lleva la mayor cantidad de casos en todo el país. Entonces, empezar en Asunción fue un reto grande, por sobre todo, que como todos decían, por el tema del acceso a la internet en Paraguay. Cuando iniciamos no era muy bueno. Cada vez eso mejora diariamente. Entonces yo podría, de lo que ya escuché, creo que para no repetir, coincido con Guanajuato que el mayor aporte del expediente electrónico es la transparencia, sobre todo en países como los nuestros, donde la corrupción es titular todos los días en la prensa, no solo de la justicia, sino de los gobiernos. El acceso también que nos garantizó con esta pandemia, vimos, como decía Néstor, que son las grandes crisis, que son las que generan las grandes oportunidades. Nos expandimos muchísimo, de haber sido un solo juzgado en el 2016, hoy ya estamos en ciudades del interior del país, y de un 3% del universo de abogados, hoy son 50.000 abogados, más 60.000 abogados en Paraguay, estamos llegando a un 45% del universo de abogados que pueden ya litigar en juzgados digitales. Ahora a fin de julio ya entran las otras ciudades, una de ellas, por ejemplo, es Ciudad del Este, que está en la frontera con Foz de Iguazú, con Brasil, una ciudad muy importante, la segunda después de Asunción, donde ya las causas, tanto penales como civiles, serán tramitadas totalmente digitalmente. Quería también aportar que esto fue un plan piloto. Se inició con el juzgado que estaba a mi cargo y se fue expandiendo. Y es muy importante hacer planes piloto cuando uno va a iniciar y no iniciar de golpe en todos los lugares, porque a medida que surgen los errores, que surgen los problemas, se van dando las soluciones. Así logramos, y para eso les va a contar Diego, logramos llegar a implementar el código QR, que fue él el desarrollador. Todo esto que les estoy contando se hizo en Paraguay con presupuesto limitadísimo, digamos mínimo, y con técnicos paraguayos y hecho en Paraguay. Lo más importante, yo diría, como experiencia, es que hablaban de la firma electrónica. Nosotros, por la estructura de nuestro país, es un país relativamente muy pobre, en el sentido del poder adquisitivo es bajo, entonces no se le podía pedir a todos los abogados que tengan firma digital. Entonces eso se decidió que solo sea para los jueces y los secretarios judiciales, y la firma electrónica, lo que nosotros llamamos firma electrónica, es un híbrido, vamos a llamarle, de que es un usuario y una contraseña. Así como uno tiene el mail, usuario y contraseña, así con la que ingresa el abogado a la plataforma,
eso se convierte en su firma electrónica porque ahí se sabe quién fue el abogado que presentó, que tiene acceso a la plataforma del expediente digital, que es su expediente, no tiene acceso a todos los expedientes, solamente al suyo, y registra tiempo real de presentación, sea domingo, sea día feriado, día hábil, y también registra desde donde lo esté presentando. Eso es muy importante porque ese iba a ser un problema de acceso a justicia. Y lo que queremos siempre evitar es que el acceso sea limitado. La seguridad que da este cargo electrónico y por ende transparencia es que ya no hay antidataciones, ya no hay falsificaciones de horarios de presentación para los temas de los plazos, y también que al incorporarse al QR, lo que ingresaba al expediente digital desde afuera estaba todo certificado, pero lo que salía, o sea, una sentencia de un juez, un oficio de un juez, me ocurrió personalmente un mandamiento del juzgado, podía ser escaneado el texto y adulterada la firma, o sea, se escaneaban las firmas digitales de los jueces y el texto se alteraba. Entonces podía incluso una falsificación. Ahí nos dimos cuenta que la seguridad completa vendría cuando la firma del juez vaya acompañada del código QR. Por eso es importante, les decía en mi experiencia, que cuando se quiere implementar, si ya no se implementó en lugares nuevos, se haga planes piloto en pequeños juzgados. En el mío personalmente, el que me tocó, era nuevo, eran pocos expedientes, se digitalizó lo que había papel, no es que se tuvo que pasar de 12.000 expedientes en papel a 12.000 expedientes a la pantalla. Estábamos hablando de una cantidad de 700 causas y 300 causas de apelación, no era mucho. La implementación a partir del 2016-2020, hoy con la pandemia, fue geométrica. De haber pasado apenas de un juzgado, fuimos avanzando y somos 26 juzgados civiles en Asunción, 15 juzgados penales, más todos los juzgados nuevos. Para Paraguay es mucho. Quizás en México o en Argentina no se sienta tanto, ¿verdad? Pero para nosotros es mucho. Y permitió que muchísimos personas, abogados, puedan seguir trabajando durante la pandemia. Nosotros no tenemos regulación de teletrabajo, se fue haciendo al día, a medida que avanzaba la cuarentena, a través de resoluciones de la Corte Suprema. Se autorizaron también que en los juzgados papel, que siguen siendo papel, una vez de vuelta de la cuarentena, puedan utilizar todos los medios, ya sea correo electrónico o WhatsApp, o también para las audiencias telemáticas. Estamos usando diferentes plataformas, Skype, Google Meet, Zoom en muchos casos, Microsoft Teams también, para que todavía no tenemos una regulación que unifique cómo hacer las audiencias telemáticas, pero las estamos haciendo y me parece interesante que en la experiencia se vayan viendo los errores para que las regulaciones después no sean transformadas cada tanto, porque eso confunde, crea problemas en vez de solucionar diferentes temas. Por ejemplo, en una solución de posiciones tenemos que cuidar que siempre el abogado esté detrás del cliente y no al otro lado de la cámara y que le esté haciendo como un teleprompter ahí contándole y haciéndole señas. Uno va aprendiendo porque es un mundo nuevo para todos. Es muy importante el entrenamiento del recurso humano del juzgado, así como de los abogados y las personas. Y yo creo que lo más importante para cualquier implementación es la política de flexibilidad. ¿A qué le digo esto? A que tanto el juez, los funcionarios y todas las personas involucradas desde adentro no se cierren a que hoy dejo de ser papel, me vuelvo digital y ya el papel elimino de mi vida. No, es gradual y es gradual permanentemente, porque vamos aprendiendo todos los días. Y así también el abogado debe capacitarse. Entonces, todo juzgado, toda corte, todo tribunal debe dar de su tiempo. Hemos incluso hecho capacitaciones por Facebook Live, que fue todo un éxito, tuvimos como 54.000 reproducciones, 2.500 personas viéndolo. Hemos hecho muchas cosas innovadoras que quizás para la justicia tradicional, nosotros los abogados que nos formamos en esos códigos tan duros, tan estrictos, es como que nos choca, ¿verdad? Pero
usamos las redes sociales para explicar cómo hacer una presentación, cómo funciona el QR. Nos hemos animado a muchas cosas en Paraguay y yo celebro eso porque la verdad que está dando resultados muy buenos. Y antes de pasar la palabra a Diego, quiero resaltar dos cosas y dejar esta idea. Hablaste, Jesús, de equipo. Hablaste de equipo al comienzo y esa es la base del éxito en la implementación. Porque no somos ya solo los jueces los que decidimos, tenemos que trabajar conjuntamente con los informáticos y no entender como lenguajes antagónicos, como que nosotros hablamos un idioma contrario al de ellos. No, tenemos que hacer equipo. Sin equipo no hay éxito. Y lo otro, el reto, y yo coincido en eso también con los otros colegas, existe una brecha digital en América Latina. Y hoy con la pandemia se vio más que nunca. Desde las clases para los niños pequeños, universidades y justicia, existe una brecha digital y tenemos que trabajar en que esa brecha digital, que no solo depende de la justicia o de las cortes o de los tribunales, sino depende de todos los estados. Tenemos que trabajar en eso, de que todos tengamos ese acceso a Internet y que todos tengamos acceso a dispositivos que sean capaces de darnos la posibilidad de no quedarnos fuera, de no repetir esa marginalidad que tenemos en la América Latina, que vemos en los grandes cinturones de las ciudades, volver a repetir en no tener este acceso a poder hacer esto que estamos haciendo hoy. Entonces, quiero pasarle ya para no extenderme, y esa era la idea que quería dejar. Bueno, eres histórica, la primera jueza ya digital en Paraguay, y esto que hablaron, ¿no? En el tema de cuidar mucho todo lo que surge a través de la corrupción y que no se dé el tema, la cuestión de la opacidad. Esto de la transparencia es muy importante, porque hay ahorita un reclamo de los litigantes, del justiciable, pero hay que hacerlo también con capacidad de inteligencia. Y tú hablaste del equipo. Hoy es un gran equipo que se complementa con la segunda mesa y tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que generar todo esto tan importante en las experiencias, pero hacer una propuesta para Iberoamérica. Eso va a salir de aquí. Mi querida Vivian. Bueno, pues ahora está con nosotros el licenciado Diego López Gallas, pues quien desarrolló Full Stack en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Felicidades, antes que nada, Diego. Saludos a todos, y estaba pensando dar un repertorio propio, pero Vivian mencionó varias cosas que me dan a seguir también su conversación. Sobre todo la comunicación entre el juez, el miembro del usuario final, que sería el que va a utilizar la herramienta de gestión, y el informático. Si se da esa buena comunicación entre ambos, creo que se elabora un mejor producto o un mejor sistema más sólido para la utilización de la gestión en el juzgado. Y quería explicar básicamente en qué consiste la tramitación electrónica y el expediente digital en Paraguay. Sería más o menos, inicia con la presentación electrónica del expediente, donde el abogado, el profesional, realiza una presentación del expediente del caso y se sortea el juzgado. Se sortea el juzgado, ya sea una materia civil, penal, laboral o constitucional. Una vez sorteado el juzgado tiene un sistema de tramitación y gestión electrónica, donde el mismo firma digitalmente por medio de una herramienta token y luego refrenda el actuario con firma digital también. Una vez firmada la resolución, providencia o cualquier documento que emite el juzgado, este documento es notificado automáticamente desde la herramienta. Se notifica a un portal que es el abogado. Todo abogado o parte del caso tiene acceso al portal, donde desde el portal revisa sus notificaciones y también puede realizar presentaciones electrónicas a los diferentes casos que tenga a cargo. También esta herramienta de gestión funcionan en los juzgados de primera instancia como también en los juzgados de segunda instancia. Todavía no llegamos a juzgados de tercera instancia que es la Corte, la tercera instancia. Por último, quiero destacar un poco la última implementación que tuvimos, que fue
un método de dar mayor seguridad a los documentos emitidos por los juzgados, que es el código QR. Bajo la experiencia de Vivian López, dimos un mecanismo de seguridad a cada documento que luego de cada firma digital, cada firma del juez, se le inserta un código QR al documento. Este código QR sirve para... Lo que pasa es que el documento digital, una vez impreso, pierde su validez digital. Al estar impreso, debería haber alguna forma de verificar la firma digital. Debería haber la forma de validar el documento. Entonces, con el código QR, toda persona interesada, el abogado o el profesional, pasa su teléfono y puede conocer la validez, se compara con el documento original, con el documento digital. Con esto se conoce la validez del mismo. Y básicamente, si voy a explicar todo lo que tuvimos desde el 2016 en el trámite electrónico, vamos a estar toda la tarde acá. Entonces, no, hasta ahí, prácticamente eso es lo que puedo, en eso puedo resumir todo. Creo que bueno que todos los que han implementado los técnicos también generemos después un conversatorio impresionante. Sí. El trabajo que ha hecho Paraguay, muchas felicidades. Y bueno, todos los que están aquí pues son ejemplos para América Latina. Independientemente son países pequeños, países grandes, somos una misma región. Igual lo vamos a hacer en el tema con Iberoamérica y hay que trabajar de la mano con estos buenos ejemplos, ¿no? Bueno, ahora del Estado, gracias, le damos las gracias a Diego López Gallas, gracias licenciado. Y estamos ahora con el Estado de Nuevo León, con el fiscal general del Estado de Nuevo León, que a su vez fue presidente en 3 ocasiones del Tribunal Superior del Estado de Nuevo León, que ha trabajado todo este estado de una manera interesante e importante en el tema de digitalización. Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, muchas gracias. Adelante. Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación de estar en este conversatorio sobre la digitalización judicial en América Latina que estás organizando tú, Jesús, en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, Asociación Civil. Pues aquí yo quisiera comentar, dividir la plática en dos vertientes. Como tú lo manifestaste, pues mi origen es dentro del Poder Judicial. Pues estuve ahí alrededor de 37 años, de los cuales los últimos 18 fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia, después de pasar por todas las etapas desde meritorio, escribiente, secretario, pues familiar, juez civil, magistrado civil. Y dentro de estos 18 años como magistrado, pues tuve también la fortuna y por elección de mis compañeros magistrados, de ser presidente en 3 periodos, presidente del Tribunal Superior de Justicia en 3 periodos, el primero 2001-2003, el segundo 2007-2009 y el último periodo 2013-2015. Y en la primera vez que fui presidente, en agosto del 2001, la proyección era cómo transformábamos a una institución de justicia que muchos la catalogaban como oscura, gris y nada funcional. Veíamos, pues hicimos un diagnóstico de lo que teníamos y podíamos establecer que había procesos judiciales lentos, trámites complicados, como te decía, y oscuros, la falta de orden en la administración de los tribunales y muchas prácticas irregulares que podíamos catalogar como algo de corrupción. Pero en este contorno quisimos ver qué fortalezas teníamos como institución. Y veíamos que había un interés por los servicios electrónicos, por la comunidad jurídica
Nuevo León es un estado de la República Mexicana que está hacia el norte con frontera con Estados Unidos, cuya población es alrededor de 5.200.000 habitantes. El 85% de su población está concentrada en un área metropolitana, la que está conformada por la capital, que es la capital Monterrey, Nuevo León. Y ahí hay la comunidad jurídica está un interés muy dinámico con los servicios electrónicos. Hay una cultura sobre el Internet. Y también teníamos servidores públicos dentro del Poder Judicial con una actitud de cambio. Pero también teníamos debilidades, como te decía, procesos escritos muy arraigados, un interés opuestos, había gente que también opuestos a los sistemas. La alta dirección, o sea, los magistrados o jueces, había un rechazo al cambio de transformar o de lo escrito a lo electrónico. Y teníamos una infraestructura informática pues muy baja, un equipo de cómputo obsoleto y aislados en red. Posiblemente teníamos un 30% de computadoras, pero totalmente autónomas, sin ninguna conexión. Y el resto eran de máquinas de escribir mecánicas. Esas eran las debilidades. Pero eso te digo que es un análisis que hice como presidente en agosto del 2001. Entonces, ahí empezamos a ver qué podíamos cambiar, cómo podíamos transformar una institución que administraba la justicia. Entonces, desarrollamos y implementamos el sistema del tribunal virtual en esa época. Se digitalizaron, se desarrolló en agosto a diciembre, ya teníamos un juzgado piloto totalmente electrónico. Y a partir del 2002 empezamos a digitalizar todos los expedientes o todas las promociones que se empezaron a recibir desde el 2002 para incorporarlos a un expediente electrónico. Empezamos con programas pilotos por materias, los juzgados civiles. Ese año consolidamos de enero a agosto todos los juzgados civiles, pues, que incluyera ahí eran los juzgados civiles y mercantiles. Posteriormente, a partir de agosto, empezamos con los juzgados familiares y los juzgados de menor cuantía. Y posteriormente, en los años siguientes, siguió la materia penal. Se diseñó un portal de Internet y empezamos a difundir una difusión del servicio a través del tribunal virtual. Después se consolidó esto porque antes eran únicamente con consultas de expedientes por Internet de todas estas materias. Se consolidó en el 2005 con una reforma al Código de Procedimientos Civiles y donde ya se le dio validez al envío de promociones y a las notificaciones electrónicas. Y ya todas las áreas, juzgados y salas, estaban involucrados en el sistema del tribunal virtual, que era una facilidad de que los abogados ya no necesitaban ir a los tribunales para consultar darle el seguimiento a sus asuntos. Se incluyó la firma electrónica en el 2005. Se extendió a las unidades a unidades medios de comunicación, que ya antes tenían todo, cada juzgado tenía sus actuarios. Se hizo después una unidad de medios de comunicación en forma común, concentrados en una unidad y todo totalmente una interacción digital en el servicio. Se incluyó el sistema de rutas de georreferencias, se les facilitaba, se les daba ruta a los actuarios de todos, o sea, los actuarios estaban adscritos a todos los juzgados civiles, mercantiles, familiares, y se les daba una ruta a los actuarios para
para administrar su tiempo y su trabajo. Ahí ya ellos recibían una ruta que posiblemente fueran de 40 notificaciones por día, y como era ruta georreferenciada, entonces el mismo sistema les ayudaba a organizar su trabajo. Y esto empezamos nosotros a hacer con la misma gente, a hacer más, a producir más, porque ya el mismo sistema, la reingeniería de procesos fue vital para poder optimizar y ser más eficientes en nuestros trabajos como jueces, como secretarios, como escribientes, como comisarios, como actuarios y todo esto. Se creó un archivo único, los juzgados ya no tenían se centralizó los archivos en un solo lugar, y también bajo el esquema virtual. Y ahí hubo también unidades de trámites administrativos que también les daban funcionabilidad a todos los juzgados y no estaban adscritos a un solo juzgado. Después, en el 2015, pues todo esto en el 2000, la justicia penal del sistema penal acusatorio Nuevo León empezó en el 2004. Y ahí todas las audiencias estaban videograbadas, no había papel. Después, en el 2007, se introdujo la oralidad en materia familiar y civil, también totalmente grabados. Se llevaban a audiencias a distancia, sin que las partes estuvieran, podía llevarse a algún trámite, vamos a suponer, una persona que estaba recluida en el penal del Estado y quería hacer un trámite de naturaleza de divorcio, pues él estaba en allá y se estaba haciendo por videoconferencia. Eso fue en el 2007. Se hizo la aplicación móvil. Ya cuando los celulares empezaron a tener conexión de internet, se fueron conectados al sistema del tribunal virtual y podían consultar consultar desde el celular los expedientes. Ahorita les quiero comentar que en el Poder Judicial se consulta, hay como 35,000 consultas diarias de expedientes. Eso hizo que también ya no hubiera, hay poca gente que va a los juzgados, todo lo manejan desde su despacho. Se les aplicó dentro del sistema del tribunal virtual, se les aplicó nosotros les dijimos un despacho jurídico virtual para los abogados, y ahí esto les ayuda a organizar sus asuntos a través de una gestión documentada. Y ahí al abogado se le facilita porque él puede consultar o hacer su trabajo por tipo de negocios, por cliente, por año, según la etapa procesal. También tienen el servicio de aviso a su celular por mensajes. Cuando tienen ellos o sea, son usuarios del tribunal virtual y ellos reciben, el juez resuelve o dicta una resolución o un acuerdo dentro de un expediente donde ellos están autorizados, automáticamente les llega el mensaje que se acaba de firmar una resolución o un acuerdo en el asunto donde ellos tienen, pues tienen interés. Y pues esta situación ha facilitado mucho. ¿Qué beneficios han obtenido estos? El Poder Judicial cuenta alrededor de 2,450 empleados. Plantilla que tiene como 10 años así. Si no tuviéramos los sistemas, si no tuviera el Poder Judicial los sistemas informáticos, no tendría la forma de que físicamente podrá dar el servicio a los abogados. No podría el Poder Judicial atender a 35,000 consultas de expedientes diarios. Y eso hace que sea un Poder Judicial que no ha crecido en número, pero sí en eficiencia y en eficacia.
en lo que va de la implementación de la cuestión informática desde el 2001 hasta la fecha, pues se han consultado pues alrededor de 80 millones o más en expedientes. Entonces, esto ha beneficiado mucho a la comunidad jurídica. Ahorita, pues, se presentan las demandas iniciales, todo bajo el tribunal virtual, se escanean los documentos a acompañar y forman parte del expediente electrónico. Si hay alguna situación que quieran cuestionar las partes, será en el proceso donde ahí, porque acuérdense que todo el procedimiento es de buena fe y la legislación lo permite que puedan presentar de esta forma. Las promociones totalmente electrónicas se pueden interactuar con el abogado, con los jueces. Todo es totalmente electrónico. Y todo esto es trabajo que se hizo en el Poder Judicial. Mereció que se hiciera un reconocimiento a nivel nacional por la innovación jurídica o Asociación Mexicana de Partición de Justicia, donde están involucrados la Corte, todos los tribunales superiores de justicia, las juntas de conciliación, los tribunales administrativos, todo está concentrado ahí, y ahí le dieron un reconocimiento al Poder Judicial del Estado de Nuevo León por innovación jurídica. También se le reconoció, hubo un reconocimiento internacional de la modernización en la justicia por el programa Haciendo Negocios del Banco Mundial en Seúl, Corea del Sur. Y al principio, cuando les digo que iniciamos en el 2001 con la implementación del Tribunal Virtual, que lo teníamos desarrollado, llegó la Comunidad Europea en agosto del 2001 y querían ver qué proyectos teníamos, y nosotros les hicimos la presentación de lo que era el Tribunal Virtual, y ellos manifestaron, la Comunidad Europea, pues este sistema ni siquiera lo tenemos en Europa. Pues bueno, nosotros lo vamos a desarrollar, lo estábamos en proceso, y se interesaron mucho, y hubo un financiamiento internacional por parte de la Comunidad Europea, alrededor de 1 millón de euros, aparte de asesoramiento y de equipos que eran necesarios para buscar la seguridad en informática. Ahora, pues, ahora me toca como fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León. Participé en un proceso en el 2018 y fui electo como fiscal general de justicia en forma autónoma. Es una institución constitucionalmente autónoma, y ahí quisimos hacer la transformación de una procuraduría, que anteriormente procuraduría, a que era todo por escrito, burocrático, y hicimos todo lo que la experiencia que teníamos en el Poder Judicial, las trasladamos acá a la Fiscalía, y ahora bajo el nuevo modelo de investigación que está basado en cuestiones tecnológicas y de reingeniería de procesos, pues empezamos a desarrollar una carpeta electrónica, las cuales ya iniciamos, y consiste que todo bajo la firma electrónica, se digitalizan todos los documentos, hay denuncia, la videograbación de denuncias, la resolución y las notificaciones por Fiscalía Virtual. Esta ahorita tenemos, como lo implementamos a partir del año pasado, tenemos alrededor de 225,000 carpetas electrónicas, totalmente electrónicas. Ya no se maneja a partir de este año, totalmente todo es electrónico, ya no se maneja el papel. Y esto embona muy bien con el sistema penal acusatorio, porque el Poder Judicial, todo el trámite también es total, no hay nada de papel. Entonces va embonando muy bien. Tenemos pues, de usuarios, tenemos alrededor de 50,000 usuarios en la Fiscalía Virtual. Es
lo que tenemos ahorita, y cada día se va incrementando. Tenemos la videodenuncia. Aquí, lo que con este sistema, lo que quisimos es que la fiscalía se acercara al ciudadano y no el ciudadano a la fiscalía. ¿Y cómo lo hicimos? Porque hay lugares remotos que están cabinas, por ejemplo, en los municipios rurales, en áreas de concurrencia, por ejemplo, en el metro, en las estaciones del metro, tenemos cabinas, y son cabinas que tú abres la puerta y te recibe en una pantalla, automáticamente se activa y te atiende un fiscal en forma videoconferencia, y te empieza a decir qué se te ofrece, que si es una atención por un delito que se cometió o por una orientación, y ahí él te va orientando. Puedes hacer las denuncias desde ahí, desde ese módulo, puedes hacer una denuncia de cualquier tipo de delito, y esta tiene, y no nada más esas cabinas, sino que también puedes tú hacer la denuncia a través de tu celular o de una computadora en tu casa. El servicio son las 24 horas del día, los 365 días del año y de cualquier parte del mundo. Hemos recibido denuncias de ciudadanos de Nuevo León que han estado en Colombia, que han estado en Estados Unidos, y ha sido muy útil porque ahorita comentaban algo de lo de la violencia familiar, con lo de la pandemia. Este servicio con la de la pandemia se ha incrementado en un 650%. El utilizar un móvil, un celular, o desde tu casa estás denunciando. Y te atiende, por eso te digo que son las 24 horas, porque hay ministerios públicos virtuales que ahorita el 80% lo están haciendo desde su casa, y te atienden directamente en una interacción. Se está grabando todo lo que tú estás denunciando, y ahí el Ministerio Público puede tomar decisiones de resguardo o de medidas de protección, que automáticamente, como estamos también enlazados con muchas dependencias, tanto públicas como privadas, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de los municipios, al momento en que dicta una medida de protección, el fiscal le comunica electrónicamente a la Secretaría de Seguridad respectiva, y ellos reciben la comunicación y mandan los elementos necesarios para proteger a la víctima. Y también tenemos pues, la denuncia digital, la querella digital, que tenemos en coordinación con las Canaco, con todos esos que anteriormente el trámite de ellos podía tardarse un día. Ahorita en 4 minutos hacen su denuncia, la querella virtual. Ahora con el coronavirus, pues como les digo, el 80% de las agentes del Ministerio Público y las áreas administrativas están haciendo su trabajo desde su casa, y el 20% dentro de los centros de atención y de denuncia, únicamente los operativos, agentes ministeriales o peritos que van a campo, pues estos tienen que llevar a cabo en forma presencial. Para ya finalizar, tenemos un convenio con el Poder Judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía, ahora con la pandemia, de llevar todas las audiencias a distancia, por videoconferencia. En el periodo del 21 de mayo al 20 de junio, se llevaron alrededor de 4.500 audiencias de esta naturaleza, donde ya no es limitante una sala de juicio físicamente, sino aquí es una sala de juicio virtual, porque depende de la cantidad de jueces que existan. El juez está en su casa dirigiendo la audiencia, el Ministerio Público también en su casa, la Defensoría desde su casa o bien de su oficina, el imputado, ya si está en libertad, pues desde su casa, si no en un centro penitenciario,
y testigos y todo puede ser a distancia, nada presencial. Entonces, esta es una ventaja que ahora la pandemia del COVID-19, si bien es cierto, es un mal que aqueja a todo el mundo, yo creo que vino fortaleciendo el trabajo informático y tecnológico de los tribunales y de las fiscalías o procuradurías de justicia. Y aquí nosotros queremos desarrollar también, estamos en la etapa de un fiscal robot que bajo una de inteligencia artificial poder desarrollar y dictar resoluciones que son muy comunes para facilitar el trámite de la atención al ciudadano. Yo tomé la fiscalía en marzo de 2018, eran 3.900 empleados. Ahorita, con ciertas limitaciones, por ciertas limitaciones presupuestarias, tenemos 3.550, y con este sistema del nuevo modelo de investigación basado en tecnología, hemos hecho más con menos. La eficiencia de un fiscal ha aumentado un 500%, gracias a la tecnología y a la reingeniería de procesos. Creo que esto es para nosotros muy vital, porque nos acercamos más a la gente, buscamos que la gente denuncie, ahora denuncia más, porque a pesar de que no se han incrementado los delitos, en ciertos delitos han bajado, ha habido más denuncias. ¿Por qué? Porque tienen más acceso a la procuración de justicia. Entonces, pues la tecnología, como lo comentaron ahorita, pues vino, lo estamos y se va a quedar. Puede terminar la pandemia, yo creo que ya el teletrabajo, que también en el Poder Judicial se implementó desde el 2015 el teletrabajo, ya esto fortalece de que realmente tenemos que tener confianza en los sistemas informáticos y que la gente ya probó y que para él fue más eficiente. Pues este es lo que yo puedo decir, la experiencia que puede tener Nuevo León, un estado que es pues industrial, de mucha inversión económica, y que eso ha facilitado que también pues se fortalezcan este tipo de herramientas que como les digo, la comunidad jurídica está muy familiarizada en esto. Gracias al fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que de verdad me da mucho gusto los que han venido participando, el gran trabajo que se ha hecho en América Latina, y son ejemplos a ponderar. Ya platicaremos cómo hacemos a llegarnos la comunicación y tener toda esta información. Y bueno, por cuestión de tiempos, ha sido una jornada titánica, valiosísima. Vamos a cerrar con 5 minutos en el caso de Nuevo León con quien lleva todo este tema informático, y cerraremos posteriormente con el gran trabajo también que ha hecho la Defensoría Nacional en Chile. Ahora con nosotros, por el Estado de Nuevo León, el ingeniero Jesús Martín González Rodríguez, director general de Informática de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de participar, y bueno, en la cuestión técnica quiero mencionar que sí fue todo un reto el implementar este tribunal virtual en aquella época, 2001, 2002, donde la tecnología pues es muy diferente a la tecnología actual, ya ahora en el 2020. En aquella época el servicio de internet pues era un servicio quizás que le llamábamos de dial-up, de 56 kilobits, que es muy diferente a los megas que ahora manejamos, 500 megas, 1 giga incluso a veces de comunicación. Entonces era un reto implementar un tribunal virtual, y bueno, también ha sido un reto la fiscalía virtual. Nos ha tocado trabajar en ambas instituciones, y yo quisiera platicarles alguna cuestión que ayude a la implementación de sistemas. Efectivamente, como lo comentaban también ustedes, se desarrolló un sistema que abarcaba desde la radicación de las demandas hasta la ejecución de la sentencia. Entonces, inclusive de primera instancia y segunda instancia.
Este sistema fue un desarrollo propio, un desarrollo en casa, porque al principio nos enfrentamos con problemas, como yo creo que en todos lados de Latinoamérica, problemas económicos, que querer comprar un sistema demandaba también un licenciamiento anual que se tenía que generar, pues, el casarse con esa aplicación y luego que te limitara en crecimiento. Entonces, lo que Nuevo León decidió en aquel entonces el Poder Judicial fue un desarrollo en casa que permitiera el crecimiento de la herramienta. Empezamos con juzgados civiles y, como lo mencionaban, se fue propagando a cada materia, pero esa flexibilidad no la dio por ser un desarrollo interno. Se desarrolló en el área de informática, y también otro gran reto fue el equipamiento, que también yo quisiera mencionarles que a veces no se avanza en los proyectos por querer tener todo, hablando, vamos a decir, informáticamente, el querer tener toda la infraestructura para poder arrancar un proyecto a veces detiene. Y nosotros lo que hicimos fue ver estrategias para que con el equipamiento que se tenía en aquel entonces pudiéramos arrancar. Una estrategia fue el seleccionar juzgado piloto y ese juzgado poderlo equipar para poder arrancar el sistema. Pero veíamos que para poder sistematizar y quitar todas esas máquinas de escribir que había en aquel entonces, de un solo tajo, el presupuesto no iba a alcanzar. Entonces vimos una estrategia de arrendamiento de equipo. Entonces, en vez de comprar, no sé, de 50 en 50 computadoras, que era lo que el presupuesto permitía, lo que hicimos fue arrendarlo. Y de un solo tajo arrendamos 1,600 computadoras, en lo cual sistematizamos a todos los juzgados de primera instancia. Así también lo hicimos en el equipamiento de impresión y de digitalización, pero ahí fue diferente, ahí fue como servicio. Es decir, el proveedor equipaba las áreas con equipo de impresión multifuncional, esos equipos donde se escanea, se imprime, se copia, y sin ninguna inversión nuestra. Nosotros lo que pagábamos era solamente las páginas impresas. Entonces, el proveedor se encargaba de instalar los equipos multifuncionales en cada uno de los juzgados y nosotros lo utilizábamos. Entonces, al principio fue una estrategia de arrendamiento de equipo y luego pasamos a una estrategia de pagarlo como servicio. Y eso que ayudaba a que cada 3 años el Poder Judicial contara con equipo nuevo. Porque algo que siempre sucede es que cuando arrancamos un nuevo proyecto, a la vuelta del tiempo, poco tiempo, el equipo es obsoleto. Y volver a invertir es todo un reto para conseguir presupuesto. Entonces, nosotros escogimos el arrendamiento porque de esta forma, cada 3 años, el equipo se cambia, se renueva y puede tener un mayor desempeño el personal, evitando el mantenimiento, que a veces también es algo tortuoso el darle mantenimiento a todo el equipo. Entonces, esto a través de los servicios que prestaban las empresas. También igual, lo que viene siendo el equipamiento de redes, también esto también lo hicimos a través de un sistema de servicio, el cual se contrataba y ellos se encargaban de implementar toda la red. Entonces, yo creo que con estrategias de ese tipo podemos hacer crecer el equipamiento y mantenerlo actualizado en cada una de las áreas judiciales. Y pues ahora ya a esta fecha, ya tanto en el Poder Judicial como ahora en la Fiscalía, se cuenta con equipos modernos que se renuevan automáticamente cada 3 años, y eso ayuda a que los sistemas funcionen, porque algo que también a veces termina de encantar es cuando el equipo no funciona, se descompone y se descompone y se descompone. Entonces, pues quisimos compartir esas estrategias, ¿verdad? Estrategias que ayuden a mantener los sistemas funcionando. Yo creo que les podemos aconsejar lo que viene siendo el desarrollo en casa para evitar pagos de licenciamientos y el manejo de equipamiento de una manera que se pueda actualizar con una frecuencia establecida, ya sea 3 años o cada 4 años, y de esa manera mantener equipo actualizado. Es muy importante también ver estos aspectos técnicos que obviamente con todos los expertos que están va a generar mucho. Y bueno, ha sido, reitero, una jornada aparentemente pesada, pero muy agradable, ¿no? Y lo va a ser para América Latina y para Iberoamérica en su momento. Vamos a cerrar con el también extraordinario trabajo que ha venido haciendo la Defensoría Pública Nacional en Chile.
Y ahora tenemos con nosotros al ingeniero, que fue el primero que ingresó, el ingeniero Marco Antonio Venegas Espinosa, jefe del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Penal de Chile. Bienvenido, adelante, Marco Antonio. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos. Ha sido una jornada muy interesante. Yo en esta primera parte me voy a referir a todo lo que tiene que ver con los elementos tecnológicos y de logística que han sido esenciales en este periodo. Contarles que el sistema de justicia chileno es un sistema que desde la reforma procesal penal, el área penal, desde el año 2006, se implementó entre el 2001 y el año 2006 a nivel nacional. Desde el inicio contó con un sistema de grabación de audiencias, por lo tanto, en términos tecnológicos, la necesidad que tenemos ahora básicamente tenía que ver con la realización de audiencia. De la misma forma, la interconexión de los sistemas del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Defensoría viene funcionando al menos hace unos 8 a 10 años, con proyectos que han ido desarrollando la interconexión de forma tal de hacer más eficientes los procesos. Además, se cuenta con una comisión interinstitucional donde participa el Defensor Nacional, el Presidente del Poder Judicial, el Ministro de Justicia y el Fiscal Nacional, y otras autoridades donde se coordinan también todas las actividades del sistema penal. Por lo tanto, hay un marco institucional que es súper importante y relevante en el desarrollo de estos procesos. El desarrollo que ha traído el sistema de justicia chileno tiene un salto en materia digital importante el año 2016, con la dictación de la Ley de Tramitación Electrónica. ¿Qué significa eso? Que a partir de junio del año 2016, todos los tribunales, todas las tramitaciones que se realizan en todos los tribunales en Chile son electrónicas. Esto es a través de una oficina judicial del Poder Judicial. Esto con el objeto de poder utilizar y aprovechar todas las ventajas que ustedes han señalado en materia de interconexión y en materia de disminución de todos los costos que tienen que ver con el papel, más allá de las potencialidades que esto va teniendo. ¿Cómo estaba la Defensoría en este ámbito? Nosotros a partir del año 2016 inmediatamente fuimos la primera institución que tramitó un 100% de sus escritos a nivel electrónico, pero no a través de la oficina judicial virtual, sino que a través de interconexión directa con el sistema del Poder Judicial. ¿Qué significa? Que los defensores directamente desde nuestro sistema generan el escrito y lo remiten por vía directa encriptada al Poder Judicial, y en tiempo real se les remite una confirmación de recepción de los sistemas del Poder Judicial. Hemos trabajado en materia de mejoramiento de la gestión. En los escritos más frecuentes se cuenta con formularios tipo, es decir, por ejemplo, en los escritos de revisión preventiva, se ingresan los nombres, los datos principales del usuario y automáticamente se genera un formulario electrónico, PDF, se manda encriptado al Poder Judicial y se da por recibido. Esto permite inmediatez en la justicia, aprovechar al máximo los tiempos, y eso ha sido una cultura que, también lo mencionaron acá hace un rato, se tiene que desarrollar con el tiempo. Nosotros, a partir del año 2018, tenemos implementada la carpeta digital en un 100% en la Defensoría Penal Pública. Es decir, los defensores no tienen nada más que un notebook o una tablet para llegar a la audiencia, se conectan a nuestro sistema y pueden tener todo su material, todo su escrito, toda la documentación que necesitan para el desarrollo de sus audiencias. Esto nos permitió poder tener un sistema que a raíz de lo que pasó en la pandemia no afectase más el desarrollo del trabajo diario de los defensores. El desafío más bien fue el tema de conectividad con los tribunales, pero en la lógica interna el trabajo venía siendo desarrollado de manera consistente. Contarles, por ejemplo, que en el caso chileno nosotros en la Defensoría tenemos un sistema de supervisión técnica de los defensores, que es con ex defensores de mucha experiencia, nuestros inspectores, y con auditores que son ex jueces, ex defensores, ex fiscales, que también revisan el desempeño de nuestros defensores. Pues bien, ellos acceden a todos los antecedentes de la carpeta por vía virtual. Ellos no necesitan ningún acceso a ningún papel y por lo tanto toda la supervisión del ciclo de vida de la causa en nuestro sistema se puede ver absolutamente de manera digital. ¿Cómo se logra esto? Incorporando una cultura de trabajo digital. La Defensoría tiene
desde el año 2019 una política de justicia abierta. Nosotros trabajamos en la lógica de datos abiertos, es decir, toda nuestra información es pública y pensamos en el usuario para disponibilizarla. Eso es importante cuando uno construye los procesos, porque es en la lógica de la transparencia absoluta de toda la información que se genera, lo cual es un elemento clave en la audiencia a distancia, porque la ciudadanía pierde el contacto diario y eso es un elemento que favorece los elementos de confiabilidad. Contarles que el trabajo de la pandemia, en nuestro caso, significó desafíos como, por ejemplo, disponibilizar videoconferencias para la visita de cárcel, que ya no podía ser física, para que pudiésemos tener un contacto. Acá en Chile tenemos estándares de visita de gente que está en prisión preventiva de una vez cada 15 días y en algunas zonas de mayor complejidad una vez al mes. Esos estándares se han mantenido pandemia con la lógica de la incorporación de la videoconferencia. Ahí hemos tenido un trabajo súper importante liderado por nuestro defensor nacional en materia de la coordinación con Gendarmería de Chile. ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia? Naturalmente las condiciones de conectividad, de infraestructura tecnológica son esenciales en el desarrollo de los sistemas, pero estos son trabajos de largo plazo. Enfrentar un desafío de cambio tecnológico en este periodo de pandemia debe ser uno de los peores escenarios que uno puede proyectar en materia de gestión del cambio. Por lo tanto, el desafío acá es tener una visión de mediano plazo con mucha flexibilidad, pero también teniendo increíbles. Lo mencionaba Laura, ellos están haciendo en materia de análisis avanzado de datos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que partimos el año pasado en materia de poder transformar toda la data de audios en data procesable, no solo de información del sistema, PDF, Word, y estamos trabajando en sistemas de, no queremos hablar de robot porque creemos que puede ser un poco duro para nuestros usuarios, pero más bien en la lógica de asistentes virtuales que potencien la labor y el desarrollo de nuestros profesionales. Esto no es una competencia, esto es un potenciamiento de las posibilidades y las tecnologías que se están desarrollando en materia de análisis avanzado de datos, de Big Data y de lo que se conoce como inteligencia artificial, es el desafío siguiente. Tenemos un Defensoría Penal Público atende el 100% de los tribunales y el 95% aproximadamente de las causas, y el desafío de nosotros es calidad. Saber que además estamos llegando, pero estamos llegando de buena forma. A través de supervisión en línea, estamos transformando todos nuestros sistemas de supervisión a sistemas de supervisión en línea, pero también tenemos que tener claro que en este proceso de cambio no todo es cambiar. Es importante saber qué queremos mantener y qué queremos cambiar de forma tal de que los procesos de cambio sean ordenados, sean graduales. Sabemos en Latinoamérica que los procesos o son graduales o no tienen buenos resultados, y en materia tecnológica seguir pensando en cuáles son los desafíos. La cultura digital, el trabajo del día a día, el haber estado trabajando hace 4 o 5 años en esta materia, en el caso de la Defensoría, ha sido vital para que no haya habido ningún problema en materia tecnológica, sino que en el fondo los desafíos tienen que ver con el área de litigación, que es a lo que se referirá Andrés. Por mi parte, eso es lo que les puedo señalar, no tener miedo a los desafíos. La tecnología potencia los resultados, pero tiene que ser ordenada, pensada y orientada a los desarrollos, a los resultados de nuestros usuarios, que son los principales beneficiarios de este sistema. Muchas gracias, José. Ingeniero Antonio Venegas Espinosa, el tema también de la gradualidad, exactamente, ¿no? Este proceso que ya llevaban de avanzada algunos de los países y algunos de los estados en México ha sido el ejemplo, ¿no? O sea, súbitamente no es complejo, es materialmente imposible, pero hay que iniciar este proceso y con estas experiencias vale mucho la pena. Y vamos a cerrar con el doctor Andrés Manque, Defensor Nacional de Chile, reitero, en 2014 elegido por unanimidad coordinador general del bloque de defensores públicos del Mercosur, y en 2015 como coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que también ha hecho un trabajo extraordinario. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús. Un agrado poder conversar contigo nuevamente, compartir experiencias que hace que podamos brindar, en definitiva, un mejor servicio
a las personas respecto a las cuales estamos mandatadas. Un gran saludo a las compañeras y compañeros de Argentina, de Paraguay y de México, del Estado de Nuevo León, y permítanme en particular un saludo al Estado de Guanajuato, cuyo Tribunal Superior de Justicia tuvimos el orgullo y el privilegio de poder apoyar en el proceso de transformación en el ámbito de la justicia penal y de familia ya hace casi una década atrás, cuando estaba de presidenta la magistrada Raquel Barajas y como jefa de administración estaba Carmen Alcalde. Si pueden, por favor, me la saludan con mucho cariño. Nosotros tenemos una desviación porque tenemos una especialidad en materia de defensa que es el ámbito penal, así que todo lo que estamos señalando es lo que ocurre en el sistema de justicia penal y hago esa prevención en forma previa. En Chile, al menos, el desarrollo de todo lo que ustedes han conversado ha tenido un estatus en el sistema de justicia penal y un estatus distinto, yo diría, un poco más atrasado o un poco más lento las otras judicaturas. Pero como estoy hablando al final, y suele ocurrir, y para no repetirnos lo que la gente ya ha estado escuchando, voy a tratar de centrar algunos comentarios a propósito de lo que hemos podido aprender todos en esta jornada de las enriquecedoras experiencias de todos ustedes, y que son dos desafíos o dos problemáticas centrales a propósito de la digitalización y del funcionamiento remoto de un sistema de justicia, en el caso nuestro, como decía, desde el sistema de justicia penal. Uno estructural o de forma y el otro muy de fondo. El de estructural o de forma es que, y tal cual ustedes lo han señalado, aquí ha habido una capacidad de adaptación, ha habido un proceso, pero naturalmente no estamos en las mismas condiciones que el funcionamiento regular, habitual, normal, cualquiera sea el nombre que le pongamos, del sistema de justicia y de cada una de sus respectivas instituciones y de los intervinientes que concurren a darle curso. Y hemos escuchado porcentajes distintos. En el caso chileno, yo diría que la adaptación fue muy rápida, pero la capacidad de generar estas salas virtuales nos permiten señalar que aproximadamente estamos dando una cobertura en el sistema de justicia penal de aproximadamente un 60% de lo habitual. De todas las audiencias, más o menos si se hacían 100, hoy día se están haciendo 60 de todo tipo, quizás al principio con alguna problemática, hoy día yo diría con bastante pocas o casi ninguna, con definiciones administrativas y de coordinación interinstitucional, de ir definiendo cuáles eran audiencias completamente urgentes e impostergables y cuáles podían, de acuerdo a una ley también que salió del Congreso de la República, cuáles podían ser suspendidas y suspendidos también los plazos judiciales que se vinculaban a ese tipo de gestiones judiciales. Entonces, tenemos un 40% de casos que cada mes están siendo rezagados. En Chile tenemos una situación de emergencia sanitaria bastante compleja, con niveles de contagio bastante altos y que todavía no se han detenido en los últimos días. Recién hemos experimentado quizás una línea de no aumento, pero llevamos ya casi 4 meses en el modelo. Tenemos un estado de excepción constitucional decretado hasta el 17 de septiembre, por lo tanto vamos a tener 6 meses al menos, en que hay un 40% de casos que están aumentando las causas en trámite, están aumentando los casos pendientes y por lo tanto están trayendo un problema hacia los justiciables, que duda cabe. Pero el problema también de fondo que hay detrás es que no es aventurado augurar, sino que más bien la estadística y la proyección nos permite asegurar que, para el caso chileno, y puede ser el resto de los países de la región, vamos a tener un último trimestre del año 2020 y un año 2021 totalmente sobrecargado, con mucho más trabajo que el que teníamos en forma habitual, porque vamos a tener todo el volumen de causas que habitualmente se generan en cada una de las distintas judicaturas y vamos a tener que absorber todo el rezago que se ha producido
a propósito de nuestras distintas adaptaciones a este sistema, pero que en ningún caso han llegado al cumplimiento íntegro desde el punto de vista cuantitativo de la capacidad de administración del funcionamiento de manera regular. Complica esto, y por eso lo planteo como un desafío y una necesidad de que todas las instituciones estén debidamente coordinadas para generar medidas eficaces para abordar esta sobrecarga, pero agrava esta situación es que además nuestros modelos económicos, nuestras economías se han visto constreñidas y restringidas a propósito de la emergencia sanitaria, por motivos que son bastante obvios y que no viene al caso tratar acá, y por lo tanto todas las instituciones del sistema de justicia, ya lo escuchábamos del fiscal general de Nueva León, vamos a tener una discusión presupuestaria para el año 2021 bastante compleja. En el mejor de los casos, estoy simplemente suponiendo antecedentes que pueden ser bastante objetivos, en el mejor de los casos, mantener el presupuesto que teníamos el año anterior frente a un ejercicio que va a tener un volumen mucho mayor que el año anterior, y si no, como puede ocurrir también, que tengamos un presupuesto inferior al del año 2020, precisamente a propósito de las restricciones que nuestras economías en Latinoamérica están sobrellevando. Entonces, ese quería marcar como el primer desafío, que uno es el dato objetivo, y la otra es que tenemos que estar muy organizados, muy coordinados para definir de qué manera podemos dar respuestas más eficaces para sacarle el mayor rendimiento al funcionamiento del sistema de justicia, porque vamos a tener un año 2021 bastante complejo. Y la segunda reflexión, Jesús, y a todas y todos los demás participantes de este panel, no todas las audiencias, no todas las gestiones se pueden virtualizar. Naturalmente aquí confluyen distintos intereses. Tenemos que resguardar la vida y la salud de las personas, no solo de los integrantes de nuestras instituciones, sino que de particularmente las personas a las que nosotros representamos y las personas que acuden al sistema de administración de justicia. Qué duda cabe también que tenemos que darle continuidad al servicio judicial, pero también tenemos que resguardar en forma irrestricta las normas del debido proceso legal, la garantía del juicio oral y, desde el punto de vista nuestro, el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, lo que ha ocurrido para nosotros en Chile es que hemos tenido un debate en qué audiencias podemos realizar en forma virtual sin ningún inconveniente, y cuáles nos pueden generar un problema, a los cuales es obvio que se ha generado el debate y que pueden generar un problema a propósito de garantías judiciales que no pueden ser pasadas a llevar, son los juicios orales. Porque, en definitiva, la virtualidad no permite la esencia de ciertas formas de llevar adelante el juicio en forma tan dinámica, que precisamente esas formas en garantía no del sistema, en garantía del imputado, en garantía del acusado, y por lo tanto la voluntad de esa persona en orden a decir, sí, yo prefiero tener ahora mi juicio por televisión, como dicen ellos, o prefiero esperar a tener mi juicio de acuerdo al principio de legalidad, es uno de los elementos que están sobre la base de poder buscar un consenso entre todos estos intereses que confluyen y muchas veces están contrapuestos. Lo otro que ha servido para llevar adelante estas definiciones, que son más bien acuerdos, coordinaciones, no tenemos en Chile una norma que lo resuelva, es decir, hay debates y debates. Hay juicios orales en que por el estado de la persecución penal y de la investigación en ese caso, y por la estrategia de defensa, estamos hablando más bien de un debate jurídico en que no hay inconveniente de llevar adelante ese juicio por mecanismos virtuales. Hay otros en que por el volumen de la prueba, porque hay prueba de cargo y hay prueba de la defensa, porque dentro de la estrategia de la acusación o de la estrategia de la defensa hay una pretensión de hacerse cargo de la credibilidad de la prueba contraria, hacen que más bien sea prácticamente imposible poder llevar adelante un juicio oral de esas características en forma íntegramente virtual.
Entonces, lo que hemos generado son instancias regionales para que entre fiscales, defensores y jueces puedan hacer un levantamiento del análisis de toda esta cartera de juicios pendientes para poder decir estos son completamente virtualizables, por decirlo de alguna forma, y estos tienen que esperar para que una vez que la ley de suspensión de plazos judiciales lo permita, se puedan realizar en términos presenciales de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal y de acuerdo a los principios constitucionales y de otros instrumentos internacionales que han sido ratificados por Chile. Ese es un gran desafío, es lo que generó al inicio de esta adaptación una tensión entre distintos intervenientes, eso nosotros lo tenemos que reconocer, y que precisamente estas posibilidades de coordinación permanente y fluida a través de los mismos sistemas virtuales han permitido que podamos ir avanzando en un sentido que nos orienta precisamente a lo que han dicho todos ustedes. La problemática o el funcionamiento de acuerdo al principio de legalidad o de acuerdo a un sistema digital no es un beneficio o una solución o un problema o un interés nuestro, de los intervinientes del sistema. Es de las personas que nosotros representamos, es de los justiciables, es de las víctimas, es de los imputados o acusados, y por lo tanto el propósito de este debate y de generar estas intervenciones y reflexiones es por precisamente fortalecer el acceso a la justicia, fortalecer la participación, la transparencia, pero por sobre todo el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas a las que nosotros estamos mandatados. Eso es, Jesús, y muchas gracias por la paciencia y sobre todo por la invitación. Es un extraordinario panel que va a ser referente en Iberoamérica. El haber analizado, como dicen todos ustedes, esta cuestión del planteamiento de cuidado de la tutela judicial efectiva, hoy en día, como dice Andrés, de la tutela judicial multinivel, el acceso a la justicia, el debido proceso de ley, y que cada uno de los que participan, tanto la provincia de Buenos Aires, a través del colegio, el caso concreto de Paraguay, Chile con la Defensoría, el caso de Nuevo León y de Guanajuato, han sido un ejemplo. Y esto nos deja una muy clara lectura. Primero, quienes en su momento tomaron la responsabilidad de este proceso de digitalización, porque se hablaba de la cuestión, precisamente lo decía Marco Antonio, de generar un proceso paulatino, no podemos abortar etapas. Y luego, como lo dice el fiscal de Nuevo León, pues también buscar la manera en que haya todos estos procesos de que se pueda accesar de una manera muy directa y justiciable. La realidad es que en América Latina, a nivel mismo Iberoamérica, es muy heterogénea la realidad en esta incorporación, y que este planteamiento a través de quienes encabezan y de los técnicos, pues es equipos importantísimos que se han hecho y que hoy en día entendemos que esta ponderación tan grande, tan importante de tanto los países de América Latina, en el caso de México, como se dio en las entidades federativas, debe generar sobre todo un proceso de conocimiento muy largo y quizás, Marco, acelerar un poco más estos pasos con un gran conocimiento de causa y con la gente adecuada. Viene una colisión de derechos muy importante, el tema de acceso a la justicia, pero el derecho a la protección de la vida, la integridad física y psíquica de las personas, todo este tema que tiene que referenciarse, y entonces tiene que buscarse la manera en que no se lesione ninguno de los derechos. Esta mesa para mí es un ejemplo, para mí es un orgullo. Yo quiero agradecer a nombre propio como presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho y a nombre de todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, a quienes participaron precisamente del Colegio de los Magistrados y Funcionarios Públicos de Buenos Aires, al doctor Pablo Noel, al licenciado Néstor Trabuco, a la doctora Laura Conti, en el caso de Paraguay, a la jueza Vivian López, primera jueza virtual, muchas gracias, al licenciado Diego Torres Gallas, Chile a Andrés Manque, nuestro defensor chileno que pues, estuvo en el Mercosur y estuvo también coordinando precisamente la Asociación Interamericana. En el caso de Guanajuato, al magistrado Héctor Tinajero, presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura, al ingeniero Ricardo González Pérez, y en el caso de Nuevo León, al fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que tiene una experiencia muy vasta, ahora como fiscal y muchos años y en muchas ocasiones como presidente del Tribunal Superior de Nuevo León, que quiero aclarar, si no me equivoco, es el Estado, puede ser
más importante y con mayor ingreso per cápita de México. Entonces, eso facilita muchas cosas. Y al ingeniero Jesús Martín González Rodríguez, director general de la informática de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Para mí es una mesa ejemplar, son 2 mesas, es una gran mesa. Yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y yo creo que América Latina lo va a estar. Vamos a generar cosas importantes independientemente de los convenios que vamos a gestar, reitero, con la misma Escuela Judicial de España y con la Corte de Costa Rica. Ya veremos todos los temas y que entendamos pues que este ejercicio de intercambio de información, este ejercicio de cómo estar a la altura de las circunstancias para que la justicia cumpla los cometidos y que sea en el tema del estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la misma Corte ha generado la virtualización en todo este tipo de audiencias. Caso de la Corte Mexicana, yo quiero reconocer el trabajo que ha venido haciendo en este tema. Pues bueno, despedimos una jornada para muchos maratónica, para mí se me hizo muy corta, porque este proceso de aprendizaje nos lleva simple y sencillamente a generar un proceso de actualización. Y con este tema del paradigma del cuidado que debemos tener, yo creo que también debemos ser muy cuidadosos, ¿no? El tema de la transparencia, el tema de la actualización en temas digitales, el tema del debido proceso de ley, el tema del acceso a la justicia y el tema de la tutela judicial multinivel, yo creo que son básicos y podemos resumir que para mí en lo personal y para la Academia Mexicana de Derecho, yo creo que para América Latina esta fue una mesa fuera de serie. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Despedimos esta jornada a través del trabajo que ha venido haciéndose con todas estas estructuras tan valiosas. Reitero, ¿qué podemos decir? A través de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez les hacemos pues llegar un abrazo, una felicitación y sobre todo un agradecimiento, porque esto es uno de los temas que debemos tener los juristas, los técnicos, un verdadero compromiso social. Y el compromiso social hay que hacerlo con base a potencializar el tema del trabajo en equipo, no en México, no en Chile, no en Paraguay, no en Argentina, sino a nivel América Latina y a nivel Iberoamérica. Muchísimas gracias, felicidades. Despedimos esta mesa importantísima de trabajo en cuestiones de digitalización judicial en América Latina y nos vemos en la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias a todos.